Buenas noches. A nombre del doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión reglamentaria. No puedo omitir darles las gracias a la doctora Frida Medina por las facilidades que nos dio para poder llevar a cabo esta sesión, que se lleva a cabo mes con mes, y en esta ocasión va a ser en este recinto. Le doy la palabra al doctor Cesario Trueba, que nos lea el acta anterior. Gracias, buenas noches. Vamos a leer el acta de la 8ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 4 de septiembre del 2024. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se efectuó la 8ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando las 20 horas con un registro de 303 asistentes virtuales y 15 presenciales, bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 7ª sesión reglamentaria realizada el 7 de agosto de 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Marco Acuña Tobar, titular del capítulo de alta especialidad en artroscopía, ortopedia del deporte y cartílago. El doctor Acuña Tobar dio una breve introducción sobre el panel del foro La ortopedia en el fútbol profesional. Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. En cuanto a eventos y asuntos generales, el CMO participa de manera activa en los eventos académicos de nuestra especialidad. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de hacer presencia en el 54º Congreso Peruano de Ortopedia y Traumatología, celebrado los días 18 y 21 de septiembre en Lima, Perú. En el 18º Congreso Paraguayo de Ortopedia y Traumatología, celebrado los días 25 y 27 de septiembre en Paraguay, así como en el 61º Congreso de SECOT del 2 a 4 de octubre en Granada, España. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC convoca a los miembros colegiados activos a participar en la próxima reforma de estatutos sociales del colegio, enviando las propuestas que consideren pertinentes para mejorar la operación y funcionamiento de nuestro colegio. Las observaciones, sugerencias y propuestas se recibirán en el correo smo@colegiocmo.com.mx hasta el día de hoy para posteriormente ser revisadas en nuestras próximas actividades. Te invitamos a las próximas actividades académicas que se llevarán a cabo. Puedes ingresar al sitio web del Colegio Mexicano de Ortopedia para obtener información e inscribirte a nuestros próximos cursos y talleres desde la plataforma digital. Número 1, Taller Práctico para la Formación de Peritos 2024. Los sábados 5 y 19 de octubre, 9 y 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 15 horas, en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Taller en modelos biológicos en las instalaciones del INCIFO el día 10 de octubre. Sesión del Comité de Desarrollo Académico en Enfermería Quirúrgica con el taller de instrumentación básico, osteosíntesis, pequeños fragmentos, el 17 de octubre a las 16 horas en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sesión de capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis el 23 de octubre a las 19 horas en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia.
Sesión del Comité de Desarrollo Académico de Residentes en Ortopedia el 24 de octubre a las 20 horas en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sesión de Comité de Desarrollo Académico de Dolor el día 29 de octubre a las 20 horas en un formato virtual. La 10ª sesión reglamentaria correspondiente al capítulo de alta especialidad de ortopedia geriátrica el 6 de noviembre a las 20 horas en el auditorio del Penthouse Torre 1 del Hospital H. Querétaro Baimac, ubicado en Ignacio Zaragoza, número 16B, Colonia Centro. Favor de confirmar su asistencia. El CMO te invita a participar en el concurso de trabajos de investigación que se realizará durante nuestro 70º Congreso Nacional de Ortopedia el día 30 de abril al 4 de mayo de 2025. Por favor, consulta las bases e inscribe tus trabajos a través de la página cmo.trabajoslibres.com.mx. No te pierdas la tradicional comida del Día del Médico. Los esperamos el sábado 26 de octubre a las 14 horas en el Salín Los Candiles, Polanco. Adquiere tus boletos a través de la plataforma digital del Colegio Mexicano de Ortopedia. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de la plataforma digital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la app del Colegio Mexicano de Ortopedia se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Aprovechamos para darles la más cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Doctora Silvia Alejandra Alvarado Alcántara y doctor Eduardo Fabián Ibarra García. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Arturo Pérez Cuellar, titular del capítulo de alta especialidad en infecciones óseas, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentarán el panel del foro Artritis séptica, crónica, recidivante y manejo de secuelas. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a la invitación que nos extiende el colegio a este capítulo de alta especialidad en infecciones óseas. Tenemos el gusto ahora de tener esta presentación de esta sesión reglamentaria aquí en el Hospital Victoria Lafuente Narváez. Gracias a la doctora Medina por recibirnos. Gracias a los doctores Trueba y Rodríguez por esta introducción por parte de los mensajes del colegio. Quiero yo presentarles esta sesión ordinaria, lo que sería la orden del día. Vamos a iniciar a hablar de artritis séptica, crónica, recidivante y manejos. Vamos a ver pues una artritis séptica diferente, una artritis séptica complicada. Iniciamos por parte de la doctora Guzmán Morales con definiciones, diferencias con la artritis séptica aguda, conceptos. Continuamos con el doctor José Antonio Hernández con prótesis o artrodesis, una decisión difícil. Seguimos con artritis séptica crónica de hombro y codo por el maestro Miranda. Yo los voy a acompañar con la plática de efectos cutáneos en articulaciones
Posteriormente, el maestro Lamberto Fabián nos va a hablar sobre antibióticos en artritis séptica crónica y recidivante, y al final el bloque de preguntas y respuestas será a cargo del doctor Juan Manuel Espinosa. Bueno, si damos continuidad con las ponencias como está en la orden del día, invitamos a la doctora Fabiola Guzmán a acompañarnos con su plática. Muy buenas noches tengan todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. El primer tema es artritis séptica crónica, artritis séptica recidivante y manejo de secuelas. Vamos a comenzar. Bueno, para comenzar con la definición de la artritis séptica, esta es la infección de una o más articulaciones nativas causadas por diferentes microorganismos, principalmente bacterias, dentro de las cuales tenemos a las micobacterias también y principalmente también a los hongos. Otra definición que podemos incluir es el proceso inflamatorio de etiología infecciosa que afecta a la sinovial y que produce la destrucción del cartílago articular. Bien, para su estudio la podemos dividir en dos grandes grupos. Clásicamente ha sido dividida en el estudio de los niños y en el de los adultos. En esta ocasión vamos a abordar la artritis séptica crónica en adultos. Bien. La artritis séptica, en cuanto a su cronología y en formas de presentación, la podemos dividir en aguda, en crónica y en recidivante. En cuanto a la artritis séptica aguda, tenemos que es aquella que se presenta en un periodo de tiempo igual o menor a 2 semanas de evolución. En cuanto a la artritis séptica crónica, es aquella que se presenta en un periodo de más de 2 semanas de evolución. Y la recidivante es aquella que afecta la misma articulación 2 o más veces, y esto ya va a ser independiente del tiempo de evolución. Bien. Entonces tenemos un poco para recordar la parte de la epidemiología en cuanto a la artritis séptica aguda, para que podamos ir haciendo las diferenciaciones. Se considera que es una urgencia médica y a pesar de los nuevos métodos diagnósticos, la morbilidad continúa siendo la misma en los últimos 25 años. La incidencia anual se estima que es de 1 a 35 casos por cada 100,000 individuos a nivel mundial o global, y en Estados Unidos se tiene una tasa de 4 a 10 casos por cada 100,000 individuos. La tasa de mortalidad global oscila entre el 7 y el 15%, a pesar de que se establezca un tratamiento correcto, y esta va relacionada principalmente con el microorganismo causante. Ahora, ¿qué sabemos sobre la artritis séptica crónica? Tiene una mayor prevalencia en mayores de 65 años en nuestra población. Hemos visto que en pacientes con enfermedades subyacentes, sobre todo aquellas inmunosupresoras, o en pacientes que presentan anomalías articulares previas, van a ser quienes van a estar mayormente afectados. Tiene un discreto predominio en el género masculino y el Staphylococcus aureus continúa siendo el principal agente etiológico en todos los grupos, tanto de edad como tanto en la presentación aguda, crónica y en la recidivante. Bien. ¿Qué tenemos sobre estudios en nuestro país? Bueno, en México, como bien sabemos, son escasos los estudios que abordan la artritis séptica crónica, y bueno, en estos estudios que presentamos aquí, el Staphylococcus aureus continúa siendo el principal agente etiológico y se relaciona con los siguientes factores de riesgo, principalmente la diabetes mellitus, enfermedades inmunosupresoras, dentro de las cuales la artritis reumatoide constituye el primer lugar, y también ha sido relacionada con diferentes tipos de neoplasias y bueno, algunas otras enfermedades autoinmunes. Ahora, en cuanto a la etiología de la artritis séptica aguda,
Tenemos los principales agentes causales, los podemos dividir en gram positivos y gram negativos. Dentro de los gram positivos, el Staphylococcus aureus, como lo hemos mencionado, continúa siendo el principal agente etiológico, seguido del Streptococcus pyogenes, y esto ya va a depender sobre nuestro huésped y sus factores asociados. Dentro de los gram negativos sabemos que afecta mayormente a los adultos mayores y a pacientes con inmunocompromiso. Bien, en cuanto a la etiología de la artritis séptica crónica, sabemos que tiene también una diseminación hematógena que puede estar causada por una inoculación directa o un traumatismo, también por procedimientos quirúrgicos y por inyecciones intraarticulares. Estas últimas dos constituyen los principales factores de riesgo también. Ahora sí, hablando un poco sobre factores de riesgo, para la artritis séptica crónica sabemos que la edad va a ser un factor determinante. También los comórbidos que estén asociados a nuestros pacientes, si hay o no existencia de una enfermedad articular previa, si existe o no la inmunosupresión, si tenemos portadores de catéteres, usos de drogas parenterales, la ocupación del individuo es sumamente fundamental también, y hay algunas áreas con microorganismos endémicos que nos harían pensar u orientarnos sobre algunas de las etiologías. Bien, ahora, estos agentes en la artritis séptica crónica a nivel mundial se han estudiado y los podemos dividir. En las principales bacterias en países de primer mundo, bueno, pues tenemos las bacterias atípicas, la Borrelia, la Brucella, la Coxiella. Las micobacterias también, tanto los complejos tuberculosos como los no tuberculosos, constituyen las principales fuentes de infección. Los hongos también, y estos van a ir también relacionados a las ocupaciones y a los factores de riesgos asociados al paciente, sobre todo en pacientes que presentan algún tipo de inmunosupresión. Bueno, los hongos van a estar un poquito más asociados. Ahora, esto es a nivel mundial, pero en nuestro país el Staphylococcus aureus continúa siendo el principal agente etiológico. Muy bien, ¿qué hemos encontrado en cuanto a las diferencias, en cuanto a la presentación en la artritis séptica aguda y en la crónica? En cuanto a su clínica, la presentación en sus estudios de laboratorio y en los estudios de imagen. Bueno, en un estudio comparativo tenemos que en cuanto a lo que sabemos de la artritis séptica aguda es el cuadro clínico clásico, en el cual el paciente puede presentar fiebre mayor de 38 grados, calor local, dolor, el edema, la hiperemia, hipomovilidad y la limitación funcional. En cuanto a la artritis séptica crónica, este es un cuadro que se presenta de manera típica. ¿Por qué? Porque durante la fisiopatología el huésped va modificando o va logrando limitar ciertos factores que van a hacer que los síntomas ya no sean los tan agudos como vaya en la artritis séptica de su presentación aguda. En cuanto a los estudios de laboratorio, sabemos que los leucocitos se incrementan en la artritis séptica crónica, de igual manera se van a incrementar. Los neutrófilos, estos tienden a ir a la baja. La BCG y la PCR continúan siendo parámetros muy importantes para la evolución, para ir vigilando sobre todo la respuesta ante el tratamiento, y bueno, también va a tener una variabilidad en cuanto a cómo se va manifestando la enfermedad en su modo crónico. En cuanto a los estudios de imagen, también tenemos datos muy inespecíficos y bueno, sobre todo tenemos que sospechar de la enfermedad para poder hacer pues un diagnóstico. Bien. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, sabemos que la artritis séptica en su forma aguda constituye una urgencia. En el caso de la artritis séptica crónica, esta deja de ser una urgencia, pero de todas maneras necesitamos establecer un tratamiento. El principal tratamiento va a ser el desbridamiento, la evacuación de la articulación, y esta se puede realizar de las dos maneras, tanto abierto como artroscópico, dependerá de los factores del paciente, del cirujano, de las condiciones en general. Y bueno, esto va encaminado a la toma de las muestras que van a ser necesarias también para establecer un correcto diagnóstico.
Bien, en cuanto a los diagnósticos microbiológicos, tenemos que la tinción de Gram tiene una sensibilidad de hasta un 50%, sobre todo para el Staphylococcus aureus, cuando no se utiliza tratamiento empírico antibiótico. Cuando utilizamos algún tratamiento empírico, pues esta sensibilidad disminuye. En cuanto al cultivo de líquido, sin tratamiento antibiótico, puede ser en un 80 o un 90% de los casos positivo. Ahora, la ausencia de resultados positivos en el cultivo y en la tinción de Gram no va a excluir el diagnóstico de una artritis séptica. Esto es bien importante de recordar. Muchas veces tenemos pacientes que presentan inflamación en repetidas ocasiones de alguna articulación, se realiza la toma del cultivo y no tenemos un cultivo que nos determine si hay algún agente patógeno. Sin embargo, pues esto no excluye el diagnóstico. El diagnóstico lo podemos hacer a través del cultivo del tejido sinovial, no únicamente del líquido de la articulación, y este va a estar indicado para la detección principalmente de micobacterias, de bacterias atípicas, las cuales no crecen en los medios que habitualmente tenemos en nuestros hospitales, y también de hongos. Las técnicas de PCR son las que han demostrado ser más sensibles en los cultivos en algunos estudios. También actualmente tenemos los estudios de metagenómica, que son pues ya los que cuentan con una mayor sensibilidad para el diagnóstico de agentes pues un poco más raros o atípicos. Bien, en este estudio, bueno, pues nos demuestran que la sensibilidad de los estudios de metagenómica son los que van a la cabeza con una sensibilidad de hasta 88.5 en cuanto a ser positivos, seguido de las tomas de cultivo y muestras de sangre. Bueno, en cuanto a los estudios de metagenómica, es prácticamente tomar parte del ADN o del ARN de la bacteria, se realiza una secuenciación y se puede determinar qué tipo de germen está ocasionando la infección. Esto se utiliza principalmente en países de primer mundo y ha permitido establecer un diagnóstico más certero y mucho más rápido que nuestros cultivos habituales, que tienden a tardar aproximadamente de 7 a 14 días. Ahora, en el manejo de las secuelas, sabemos que la destrucción articular pues va a condicionar principalmente dolor, algún tipo de anquilosis dependiendo de la articulación que se esté afectando, limitación funcional y principalmente también recidivas. En cuanto a su manejo, bueno, pues sabemos que la rehabilitación y la fisioterapia van a ser factor primordial para la recuperación de estos pacientes, para el manejo de las secuelas. También dependiendo de qué articulación esté afectada, tenemos la posibilidad de realizar diferentes tratamientos quirúrgicos. Hay que recordar que los tratamientos van individualizados dependiendo de nuestros pacientes y bueno, podemos contar con opciones desde artrodesis hasta reemplazos articulares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos, amigos, colegas. Es un placer que el Colegio Mexicano de Ortopedia pues esté en esta UMAE, en nuestra UMAE. Un orgullo que estemos transmitiendo en vivo para el capítulo de infecciones óseas y pues un agradecimiento cordial a la doctora Frida Medina por brindarnos el espacio y poder llevar a cabo este capítulo.
Pues bueno, yo soy el doctor José Antonio Hernández García y pues les voy a hablar de este tema, el cual pues muchas veces puede ser muy controversial, a veces con poca frecuencia, pero obviamente en un hospital de concentración se vuelve frecuente ver estos casos en los cuales llega un paciente con algún antecedente de infección o algún proceso infeccioso a nivel articular y que muchas veces uno pues está en el dilema, ¿no? ¿Qué le hago al paciente? ¿Una artrodesis o tratamos de hacer un reemplazo articular? El objetivo de esta plática pues va a ser la pauta de atención en el paciente con artritis séptica crónica de la rodilla, ver si es candidato para una artroplasia total. Al mismo tiempo le estaré presentando un caso clínico en el cual el paciente tenía datos de artritis séptica crónica de la rodilla. Bueno, en primer lugar, pues es importante saber que la artritis séptica crónica de la rodilla pues es un padecimiento con poca frecuencia, pero que muchas veces en nuestras unidades se vuelve pues más frecuente, más común, y que muchas veces tenemos que tomar esa decisión de emprender un rescate articular mediante una artroplastia en lugar de dejar con secuela limitación a un paciente. Muchas veces la primera pauta de atención o lo que hacemos es decidir pues una artrodesis. Puede sonar más sencillo, puede sonar que puede tener un buen resultado, mayor éxito, menos complicaciones, pero que en muchas ocasiones pues nos alejamos tal vez de la realidad actual, ¿verdad? La realidad actual pues nos dice pues que tenemos que hacer una evaluación integral del paciente. En este sentido tenemos que tomar el antecedente infeccioso del paciente. ¿Hace cuánto tuvo la infección? ¿Qué tantas recidivas tuvo? ¿Cuánto tiempo nos llevamos en manejar esta artritis séptica? ¿Requirió múltiples cirugías o únicamente, o lo podemos resolver con un solo evento quirúrgico? Obviamente esto será importante para decidir qué plan de manejo le voy a realizar a mi paciente. Tenemos que evaluar las condiciones actuales de mi paciente. ¿Cuáles son las condiciones clínicas? En ese momento mi paciente tiene una infección activa, está con dolor, rubor, tumor o calor, tiene fístulas, abscesos, alguna limitación funcional, tiene alguna ya secuela funcional de su rodilla. Todo esto será importante para emprender lo que es el rescate articular y así una artroplasia total de rodilla. Debemos de evaluar las características radiográficas en las cuales estaremos viendo obviamente ya tal vez una rodilla con secuelas, una rodilla con una disminución del espacio articular o incluso destrucción articular, una rodilla ya con datos de osteomielitis que me está afectando una metáfisis o hasta una diáfisis e incluso ya con deformidades angulares secundarias a un proceso crónico, el cual pues requirió tal vez múltiples intervenciones quirúrgicas. Tendremos que estar evaluando lo que son los reactantes de fase aguda, pues vigilar lo que es la velocidad de sedimentación globular, leucocitos, procalcitonina, ¿ok? Para de esta manera pues decidir si está estable, si está controlada esa infección o está en una fase activa. De igual manera, pues yo recomiendo realizar un gamagrama óseo, ya que en este caso pues al paciente, ¿qué le estará haciendo? Una artroplasia total de rodilla. En este caso es un estudio del cual tenemos al alcance de nuestra unidad. Entonces a nuestra paciente que les voy a presentar le hicimos un gamagrama óseo. Tenemos que evaluar también los factores intrínsecos de nuestro paciente, las comorbilidades, pacientes diabéticos, problemas renales, problemas tiroideos, dislipidemias, los cuales pues tomarán una pauta importante en cuanto a la evolución y una buena evolución del paciente para así tener un buen resultado. Sin duda alguna, el estado nutricional de los pacientes infectados o los pacientes que son candidatos a una cirugía, pues es importante para tener un buen pronóstico y buena evolución. Bueno, les voy a ir presentando el caso clínico igual. Paciente femenino de 74 años de edad, ninguna alergia, ninguna comorbilidad, ningún crónico degenerativo. El paciente lo único que comenta es que tiene un antecedente de artritis séptica, el cual presentó hace 20 años, evolucionando con dolor, edema, eritema, hipertermia, atendido en un hospital del instituto, en el cual realizaron un desviamiento quirúrgico de la rodilla con hallazgo de un exudado purulento, cultivo positivo Staphylococcus aureus, un evento el cual se resolvió en menos de 3 semanas, el cual se resolvió con un solo evento quirúrgico y un tratamiento antibiótico el cual lo tuvo el paciente por 21 días. Posteriormente la paciente refiere que de forma muy esporádica presenta edema de la rodilla
o en algunas ocasiones hipertermia, que era el síntoma más frecuente. Con nosotros llega ya hace un año, en donde la paciente refiere que desde hace 5 años presenta conalgia, el cual se ha agudizado últimamente, al grado de ser incapacitante, requiriendo para su movilización uso de andadera y de silla de ruedas, y que pues trayectos de más de 20 minutos no los tolera, no puede estar parada más de 20 minutos. En ese momento la paciente pesa 73 kilos, mide 1,53 m, un índice de masa corporal de 26.6. Clínicamente la paciente en ese momento se encuentra con un edema leve, no hay hiperemia, tiene una leve hipertermia de la rodilla. Y la paciente presenta dolor a la marcha, 9 de 10, tiene una flexión activa de 100 grados, una extensión de 0 grados, cepillo, escape positivo, bostezos y cajón negativos. Obviamente, dentro de nuestra evaluación que debemos hacer a los pacientes, esto es los estudios que le hicimos de rutina a nuestra paciente. Aquí diríamos, ¿quién se atreve a hacer una artroplasia total de rodilla sin descartar un proceso infeccioso? Digo, tu perfil preparatorio básico creo que no sería suficiente. En este caso, a la paciente le hicimos velocidad de cementación globular, que pues no hacemos de rutina dentro de los estudios preparatorios. De forma inicial, la paciente tenía 38 y secuencialmente pues fue disminuyendo. Ahorita vamos a ver el motivo, por qué fue. Igual evaluamos lo que son el valor de leucocitos, que estén en rangos normales, obviamente el estado metabólico, que tenga unas cifras adecuadas, y la proteína C reactiva, igual. Recomendable siempre en estos casos tener una velocidad de cementación globular menor a 30 milímetros por hora, una proteína C reactiva menor a 10 miligramos por decilitro, y pues los leucocitos y procalcitonin en condiciones normales. Dentro de nuestro protocolo preoperatorio siempre realizamos lo que es un examen general de orina, en el cual la paciente en algún momento cursó con infección de vías urinarias, y por eso decidimos iniciar un tratamiento antibiótico, y asimismo les muestro lo que fue el resultado previo al evento quirúrgico, en el cual ya no tenía desarrollo bacteriano. Estas son las imágenes radiográficas de nuestra paciente, en el cual pues, obviamente vemos una diferencia entre la rodilla derecha y la rodilla izquierda. La rodilla izquierda tiene mayor destrucción articular, menor espacio, tiene imágenes radiolúcidas de una osteólisis secundaria seguramente al proceso artrósico del proceso infeccioso que presentó como parte de las secuelas. Estos son nuestros resultados del gamagrama. Vemos que este gamagrama inicial, este fue dentro de nuestra evaluación inicial, que reporta estudio de gamagráfico con datos sugestivos de proceso infeccioso a nivel de la rodilla izquierda. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? De forma simultánea con este gamagrama obtuvimos el resultado del examen general de orina, en el cual presentaba infección de vías urinarias. Entonces decidimos iniciar un tratamiento antibiótico, al cual lo mandamos 2 meses. A la paciente le mandamos trimethoprim con sulfa en una dosis de 160-800 miligramos cada 12 horas por 2 meses. Y finalmente, después del tercer mes, repetimos el estudio, el cual nos reportó estuvo gamagráfico sin datos de infección al momento del estudio a nivel de la rodilla. ¿Okay? Entonces, en ese momento es donde decidimos realizar nuestro procedimiento quirúrgico consistente en artroplasia total de la rodilla. Obviamente van a haber recomendaciones transoperatorias que son importantes, que a veces tienen que ser más marcadas que en una artroplasia normal, que sin antecedentes de infección de un paciente, sin haber presentado un proceso infeccioso o que curse con infección. Esta paciente, pues la recomendación principal durante la cirugía de artroplasia total de rodilla, pues, ¿qué recomendamos? Pues realizar una irrigación abundante con soluciones antisépticos, realizar desbridamientos generosos, quitar bursas sinovial o tejidos necrosados que podamos tener a nivel de la rodilla, uso de cementos con antibiótico y uso de prótesis de última generación con la finalidad de reducir el riesgo de infección. Dentro de nuestra evaluación postoperatoria de nuestra paciente, pues realizamos de rutina una biometría hemática en donde revisamos la hemoglobina y el nivel de leucocitos, el cual se mantenía al límite en rangos normales. Esta imagen
es 7 días después de haber realizado el procedimiento quirúrgico, en el cual pues se encuentra la pierna equimótica, secundario al vendaje o a la venda Smart y al torniquete que colocamos. Es una imagen transoperatorio y esas imágenes son 4 meses después de haber colocado la prótesis, en la cual la paciente refiere que ha evolucionado con un dolor leve y en muchas ocasiones sin dolor, obviamente presentando satisfacción después del evento quirúrgico. Las imágenes radiográficas en las cuales mostramos cómo quedó la prótesis primera de rodilla. Obviamente para esto pues pueden existir o podemos ver este diagrama de flujo, lo podemos definir nada más 2 vertientes. Una, un paciente que tenga buenas condiciones, síntomas de artritis séptica aguda o crónica, bueno, aguda, la cual presentaron o duraron menos de 12 semanas, en la cual se pueden contar con cultivos biopsia previos para encaminar nuestro tratamiento antibiótico, y los pacientes requirieron una sola cirugía para el desviamiento. En este caso, ¿qué se recomienda? Realizar el desviamiento, antibióticos específicos y realizar la artroplasia total de rodilla en un solo tiempo quirúrgico. Durante la cirugía, como ya lo habíamos comentado, realizar desviamientos, irrigación de soluciones, antisépticos y posteriormente igual continuar con el antibiótico específico de acuerdo al cultivo que realicemos durante la cirugía, cultivo biopsia. Hay algunos reportes en cuanto a infección posoperatoria en estos casos, en pacientes con antecedentes de infección, el cual se reporta hasta un 5%, que es parte de la tasa de infección que podemos presentar de forma general. Tenemos la otra vertiente de la otra directriz de atención de los pacientes, en la cual si tenemos un paciente con malas condiciones generales, patología infecciosa con múltiples recidivas de atención, artritis que duraron sus atenciones más de 12 semanas, casos en los que no contemos con cultivos previos, o que también el paciente requirió múltiples cirugías, en estos casos se va a recomendar realizar la artroplasia total de rodilla en 2 tiempos quirúrgicos. En cada desviamiento o en cada cirugía, pues se recomendará realizar lo mismo: desviamiento radical, cultivo de exudados o de tejido necrosado, irrigación continua y repetitiva de soluciones y uso de espaciadores. ¿Okay? Finalmente, en el segundo evento quirúrgico, pues obviamente dependiendo de la clínica de nuestro paciente es donde decidiremos colocar la prótesis o no colocarla, dependiendo de la evolución. Realmente la clínica es la que va a formar parte de esta decisión, el resto van a ser complementos que van a llegar a formar parte de nuestra decisión. En esos casos, ¿qué se reporta? Un riesgo de infección hasta en un 18%. Bueno, y en este caso, si mi paciente no fue candidato, pues ¿cuándo sí va a ser candidato para una artrodesis? Obviamente nuestro paciente va a ser candidato para la artrodesis cuando no tenemos función del aparato extensor, como es bien sabido, cuando tenemos contracturas de flexión o no extensión, cuando nuestra evaluación clínica nos dice, sabes que la infección persiste y no la hemos controlado, si mis laboratorios también se encuentran los reactantes de fase aguda elevados y no hay ninguna disminución de los mismos, y también cuando en algún estudio radiográfico la destrucción ósea pues, es significativa o incluso la deformidad secundaria de una osteomielitis, pues no solo me involucra la metáfisis de tibia o fémur, sino también me puede involucrar la diáfisis, deformidades severas, en las cuales colocar una guía centromedular pues, puede ser 1, complicado y 2, pues un riesgo porque son focos donde al abrir, introducir una guía, pues podemos tener el exudado purulento al momento. Bueno, en conclusión, sí se puede colocar una prótesis total de rodilla en pacientes con artritis séptica crónica de la misma. Obviamente debemos de seleccionar adecuadamente al paciente y protocolizarlo de forma adecuada. Siempre considerar que el dolor, la función, la condición clínica de cada paciente pues será importante para decidir emprender un rescate articular en lugar de que en mi mente esté en primera instancia una artrodesis. Un buen desviamiento quirúrgico será la clave del tratamiento. Es indispensable realizar los cultivos biopsia transoperatorios
Y en caso de infección activa, dolor, limitación funcional, pues sí realizar una artrodesis de rodilla. Recordemos que estos pacientes que atendemos en los servicios de complicaciones o infecciones óseas, pues siempre nos exigen un poco más, ¿no? No es la rutina de siempre, no es una receta de cocina, no es lo que le hiciste a uno le va a hacer al otro. Cada paciente de este tipo pues nos va a exigir algo diferente. Lo único que les comento yo, pues hay que dedicarle 5 minutos más a esos pacientes y en el cual pues no existe una fórmula secreta para el éxito, solo se consigue trabajando duro y aprendiendo de los errores. Obviamente tratamos todos de tener éxito en lo que hacemos y su trabajo y esfuerzo duro es el resultado que les va a dar. La persona que tiene éxito se divierte en lo que está haciendo. Sin duda alguna, todos ortopedistas nos encanta lo que hacemos y estos casos, infecciones, complicaciones, sin duda alguna son un reto para todos nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Un saludo a todos y bienvenidos. Continuamos ahora con artritis séptica crónica de hombro y codo. Cada una de ellas con su personalidad, mientras el hombro quiere ir a la izquierda, el codo quiere ir a la derecha. Entonces, cuando las juntaron me pareció un gran acierto o una alegre coincidencia, porque estudiar a una nos puede hacer recordar a la otra. Como ya habíamos dicho, cuando es crónica, más de 2 semanas, algunos manejan 3 semanas, y esta diapositiva la quise colocar porque en el hombro y en el codo, si ustedes estudian, todavía manejan la capacidad hematógena de infección a pesar de pacientes adultos, no en el extremo de la vida, en cualquier rango. ¿Cuáles son los principales mecanismos de infección del hombro y del codo? Quise regresar a las generalidades. Continuidad, lesiones por continuidad. No hablo precisamente de una infección de continuidad, sino muchas veces realizamos un procedimiento cerca en el hombro vamos a ir, la principal causa o la principal de continuidad es cuando quitamos lipomas, manejamos heridas, tatuajes, alguna aplicación de medicamentos. Esa es la lesión de continuidad hacia el hombro, y lo que tarda de llegar a veces no es la infección en el sitio de la herida, se hace crónica porque debuta la fístula en el hombro. Antes de pasar la lesión por continuidad al codo, van a ver, muchos de aquí la han hecho, muchos en sus consultorios la han hecho y no tomamos en cuenta que es una causa para el codo, la bursitis, ¿ok? La punción, no sé, un 70% de los ortopedistas la hemos hecho, ¿ok? Y ahí se nos puede causar una artritis séptica crónica del codo. Lo ideal sería hacer bursectomías abiertas. Cuando vamos a metabólicas, el hombro poco responde a descontroles metabólicos, afortunadamente. Por eso les decía, el hombro le gusta ir hacia un lado, pero el codo es un gran foco, un gran blanco para descontroles metabólicos, principalmente descontrol de ácido úrico, más que de diabetes o una situación así. El ácido úrico, los tofos nos causan, y en las enfermedades reumatológicas, aunque en volumen total la artritis reumatoide nos da más casos, en cuestión de tasa por casos, vamos a decirlo así, la artritis psoriásica es más común y hay que tener en cuenta, y tal vez poco la tomamos en cuenta. Las quirúrgicas propias del hombro y del codo nos dan pocos casos de artritis séptica. Por mencionar, la que más se menciona es la artroscopía de hombro, pero sin sobrepasar la tasa de casos nuevos o de complicaciones habituales para una artroscopía. Entonces nos quedamos más con las lesiones por continuidad y las alteraciones metabólicas.
La presentación, los datos clásicos de rubor, calor, tumor son raros. La presencia de una fístula que no cede o que cede y reaparece de forma crónica es la presentación común de una artritis séptica crónica. Y en el caso del hombro, les decía, muchas veces no se presentó la aguda, sino que debutó la fístula y ahí la cronicidad. ¿Qué hacer? En general la literatura nos da estas herramientas: el antibiótico, el desbridamiento artroscópico, la artroplastía, como habían mencionado. El antibiótico en el hombro y en el codo funcionan muy bien, tienen adecuado aporte sanguíneo y los cuadros de cronicidad agudos responden muy bien. El desbridamiento en el hombro y en el codo nos va muy bien. Sobre todo, como recomendación habitual en infecciones, el desbridamiento tiene que ser para toma de cultivo, aislamiento de germen, ¿ok? El desbridamiento en el hombro va más encaminado a un retiro agresivo de la bursa, de la sinovial, de los detritos, mientras que en el codo va más encaminado a retirar la fístula, el trayecto fistuloso. Si retiramos demasiados tejidos o tejidos que no debiésemos, podemos acelerar el proceso destructivo. La artroscopía, en ninguno de los dos casos. De por sí en codo se hace poca artroscopía, no es que sea mala, no es que esté contraindicada, pero su practicidad o los beneficios que nos otorga en la artritis séptica son pocos. La artroplastía en el hombro suele irle muy bien, ahorita vamos a hablar de eso, y en el codo no suele ir muy bien. Entonces tener eso en cuenta. Seguimos. Mejores opciones en el hombro. Cuando les mencionaba el desbridamiento ampliado, también me refería a las artroplastías. Nuestro retiro de tejidos de destrucción o nuestro tejido infectado debe ser amplio y agresivo. El hombro lo suele tolerar. Entonces, las artroplastías por interposición, por resección, o las artroplastías habituales, anatómica, prótesis inversa, cualquier opción, suele ser una buena herramienta, siempre y cuando recuerden un desbridamiento ampliado, un tanto cuanto agresivo. El codo. La artritis séptica de codo suele causar una gran lesión de tejidos. Entonces, aquí hay que tener las manos frías, no las manos calientes, porque suele haber malos resultados en el codo. Las artrodesis suelen fallar, suelen desanclarse los materiales, fatigarse. Las artroplastías pueden parecer una buena opción, pero meses. Una vez la artroplastía puede acelerar el proceso destructivo y este suele ser el resultado después de una artroplastía de codo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el hombro, los procedimientos por continuidad son la principal causa de las artritis sépticas crónicas. Los desbridamientos son una buena opción de tratamiento y tienen una excelente o buena respuesta a manejo con artroplastía. El codo, los procesos metabólicos son la principal causa y el procedimiento por continuidad es uno específico en el cual tienen que fijarse bien, que es la bursitis, tener cuidado con esas punciones. Los desbridamientos son la mejor opción para ellos, seguidos de antibiótico-terapia, obvio, pero esa es la opción con la que muchas veces debemos de quedarnos en el codo. Evitar de ser posible la artrodesis y las artroplastías, a menos que el dolor o la comunicación con el paciente desee algo más, situaciones muy específicas, pero de ser posible, evitarlos a toda costa. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Arturo Pérez Cuellar, titular del capítulo de infecciones. Esta ocasión vengo a platicarles un poquito de reparación de defectos cutáneos, secundario al tema que es artritis séptica crónica, un poquito diferente a la reparación de tejidos, por ejemplo,
en transportes, esta vez no vamos a hablar de Lizarop, o en prótesis tumorales, pero comparten algunas características. Un defecto lo podemos tener, va a variar de área anatómica a otra área, pero principalmente va a ser por una erosión de los tejidos. El absceso, conforme se empieza a formar, va adelgazando los tejidos, los va licuando, los va separando a través de los espacios internerviosos, hasta que puede ser que tengamos una fístula de 4 milímetros, pero tenemos una pérdida de tejido estimada de un diámetro de 8 centímetros. Entonces, la erosión por absceso es algo importante a tomar, porque una vez que incidimos esa piel, ya no la vamos a poder suturar. Podemos tener una lesión de tejidos inducida por el procedimiento. Si los desbridamientos no son desbridamiento único, inicial, sino son aseos repetidos, abrir y cerrar y lavar y enjuagar y echar jabón, pues la herida se va a ir erosionando por la instrumentación médica. Y finalmente los pacientes van a presentar un componente que conforme se vayan lesionando las arterias y las venas nos puede dar una insuficiencia arterial o una insuficiencia venosa, y eso a la hora de querer tapar el agujero que nos va a dejar va a ser retador. Vamos a ver algunos ejemplos y algunos conceptos básicos en este tema. En cuanto a hombro, por ejemplo, en este caso, la inflamación subaguda en este paciente, pues fistuliza, pero vamos a ver que este paciente tuvo una comunicación desde el esternón hasta el brazo, corriendo por el bíceps. Hay que recordar que el porcentaje de letalidad de una artritis séptica de hombro, una vez diagnosticada, es casi del 50%. 1 de cada 2 pacientes con artritis séptica de hombro va a fallecer. En este caso, pues la alternativa no es un desbridamiento y una sutura. Vamos a ver, por ejemplo, que en esta zona tenemos una fístula, pero la piel, si nosotros esto lo manipulamos, pues no va a cerrar. Nosotros evacuamos la mayoría de los abscesos artroscópicamente, excepto, como bien dijo el doctor Miranda, codo lo hacemos abierto, pero si tenemos artritis séptica de cadera, 100% artroscópico. Hombro, depende de en qué momento la agarramos. Si es inicial y es aguda, subaguda, 2 semanas, es artroscopía. El problema del hombro a la hora de hacerla en crónico, que es el tema de hoy, es que al meter la presión de la bomba y no tenemos los compartimentos separados por mángulos rotadores, es una fuga de agua intersticial hasta el pecho bastante considerable y en un entorno séptico. Entonces, el paso inicial va a ser reducir el daño y debridar. En cuanto a rodilla, bueno, encontramos muy frecuentemente este caso. Este es un doble abordaje de rodilla, está tatuado en el folclore ortopédico, abrir por los 2 lados. Incluso así nos lo enseñaban a nosotros, abrir para tallar bien, y es una lesión vascular bastante significativa. Incluso drenajes mini open en hombro o cadera. Regresando al tema del abierto, si no se tiene la costumbre de hacerlo artroscópico, es muy probable que dejemos restos y esto vaya a perpetuar la cronicidad. Y todo lo contrario, a hacer abordajes muy extensos con fasciotomías muy grandes, llevándonos de por medio las perforantes, pues vamos a tener necrosis subsecuentes a nuestro propio abordaje. Es necesario que una vez que hagamos los desbridamientos, dejar respirar al cuerpo y voltearlo a ver como un paciente enfermo y no como un diagnóstico. Vamos a ver algunos casos. Bueno, en cuanto a las lesiones vasculares, usualmente se van a asociar a un procedimiento inflamatorio bastante crónico. En este paciente tenemos hueso expuesto, tenemos miasis, tenemos alteraciones tendinosas, es un caos esta extremidad. Hay que entender que las perforantes que se pierden es un daño permanente y hay que buscar un nuevo origen vascular. Nosotros vamos a utilizar Caro luxurians, que es la inducción de una hipergranulación patológica que la hacemos benéfica, y ahorita en un ratito la vemos. En cuanto a articulaciones, bueno, la rodilla, nuestro punto crítico es la rótula. Todo lo que está alrededor de la rótula tiene muy poco espesor, es hueso y piel prácticamente. En artritis séptica de rodilla recidivante, que ya abrimos y ya lavamos y a los 2 días tiene PCR elevada y tiene salida de pus, hay algo que no estamos viendo. Hay que considerar alguna espondilodicitis, un absceso en el psoas, un absceso subvasto, pero hay algo que no estamos viendo en ese paciente. ¿Sí? En estos casos, la múltiple instrumentación nos va a dar una probabilidad elevada de exposición de cartílago. En el hombro, ya platicamos, nos va a tonelizar a través de bíceps a esternón y tiene una letalidad del 50%.
Tobillo es más generalmente asociado a trauma, posquirúrgica, crónica, y cuando es este el caso, el tratamiento acaba siendo, en la mayoría de los que tratamos nosotros, la exéresis de la tibia distal, transporte y artrodesis talocrural. Otras articulaciones, a pesar de que sí pueden presentar una artritis séptica, no es tan frecuente o no las diagnosticamos, puede ser codo o cadera, pues bueno, mano, siempre que tengamos una artritis séptica en mano hay que buscar un segundo foco, podemos estar frente a una artritis séptica de focos múltiples y eso es inmunosupresión hasta no demostrar lo contrario. Cadera se asocia a fenectomías, a algún cateterismo y en especial en cadera pues casi nunca es necesario tener que hacer, al igual que en hombro, una reconstrucción de tejidos blandos. El tratamiento va a ser un desbridamiento exitoso. Hay que obtener un lecho, es más importante el lecho que el procedimiento para tapar el agujero, favorecer la inmunidad local a través del tejido conectivo, tratar la zona séptica y vamos a tratar de reconstruir la mayoría de las estructuras, en especial en rodilla, el aparato extensor. Hay que considerar si la zona es de movimiento angular importante, por ejemplo, la rodilla anterior tiene un punto de eje, un radio bastante considerable. En cuanto al malleolo medial, el malleolo medial pues prácticamente es piel estática encima de él. Esa va a ser pues alguna decisión entre colgajo o hacer una hipergranulación o la combinación de los dos. Ambas técnicas empiezan por un desbridamiento meticuloso. En este caso es una paciente con diabetes mellitus tipo 2, con artrosis, fue a que le inyectaran células madre a la cochera de la vecina, ella es diabética, ya tiene retinopatía diabética. Y en el momento en que nos pasan el caso ya era una artritis séptica recidivante, ya tenía ese parche de necrosis importante y tenemos un caos quirúrgico de heridas dehiscentes, puntos ahí puestos de intención antitensional. Tuvimos que hacer un desbridamiento abierto, en esta paciente ya la artroscopía dejó de ser una opción hace bastante tiempo. Retiramos gran parte del basto, nos fuimos hasta el ligamento inguinal y la rótula como quiera tiene un poquito ahí de tejido. Es una gran cantidad de músculo licuado. Estos pacientes entran en riesgo de sepsis y hay que quitar todo lo que tengamos que quitar. Un instrumento que casi no usamos, afortunadamente casi una vez cada 2 años, en esta paciente utilizamos presión negativa por el tipo de lecho que teníamos, granulamos e injertamos. En ella, por el descontrol metabólico, la verdad no era muy apegada al tratamiento, decidimos irnos por una técnica que también usamos en codo, que es favorecer la artrofibrosis. Por ejemplo, en codo, cuando está cicatrizando no artrodesamos, no ponemos prótesis, le ponemos el ilizaró, ponemos el centro de rotación en el olecranon y el paciente continúa moviendo durante todo el tratamiento en lo que fibrosa y le dejamos una pseudoartrosis funcional. En este segundo caso tenemos un paciente de 40 años, él vive en el relleno sanitario, ya se imaginarán, mala higiene, alimentación bastante precaria, él llega con una artritis séptica, no sabemos identificar si 2, 3 semanas y una celulitis asociada. El manejo, pues bueno, se decidió incidir, salía pus hasta del tejido de la piel, era de todos lados y esto va a tener una mala evolución en los tejidos. Una piel que está lastimada y todavía le agregamos una agresión quirúrgica va a tener un mal desenlace. Tuvimos una necrosis bastante significativa, exposición de, bueno, ahorita lo van a ver en la siguiente foto, tenemos exposición condilar, de meniscos, de tendón, bueno, prácticamente el 50% de la articulación era accesible a través del defecto. Para poder hacer una reconstrucción en estos casos, la primera regla es no dejar que se deseque el cartílago. El cartílago tiene que estar húmedo, con lo que quieran, ¿sí? Puede ser aceite mineral, puede ser vaselina líquida. En el caso de él, utilizamos gel lubricante y algunos apósitos vaselinados. Apósito vaselinado no es lo mismo que Gelonet ni que Cuticel. Esos son nuestros apósitos vaselinados. Son bastante más cebosos y tienen una manera ya algo artesanal de prepararse. Después de que ya vemos una granulación que va adecuada en la mayoría de los tejidos, podemos decir que tenemos lecho. Y esta es una de las, si fuera para escoger una técnica de reconstrucción en defectos, en extremidad inferior yo agarraría el colgajo de gastronemio medial. El colgajo de gastronemio medial nos sirve para muchísimas cosas. Es un colgajo sencillo, ya con algo de experiencia lo podemos obtener en 5 minutos.
es vascularmente seguro en la mayoría de las veces y nos va a ayudar a cubrir el defecto. Podemos anclar el tendón patelar, incluso sin tendón patelar podemos anclar la rótula. Y una vez que está hecho el colgajo, también es susceptible de inducir una granulación sobre el mismo colgajo y posteriormente injertar. Vamos a reconstruir espesor, vamos a proteger la prominencia ósea y sellamos la articulación. Y el último análisis de caso es un paciente de 22 años, adicto a la cocaína, su factor de riesgo para artritis séptica fue una fractura bimaleolar. Tiene una artritis séptica postquirúrgica, abundante drenaje, exudado y comunicación a la articulación. Entender que en este caso la artritis séptica es secundaria a la presencia del tejido necrótico. No es vital entrar a tratar la artritis séptica con antibióticos y drenaje por sí mismo. Hay que sacar el tejido necrótico. Fue evacuación, irrigación, desbridamiento. Y aquí esta es una muestra de la inducción del tejido de granulación. Lleva bastante paciencia. Al cuerpo lo ponemos en las condiciones y solo va respondiendo hasta que finalmente cierra. No hay que hacerle nada, es una técnica de reconstrucción de tejidos blandos, pero se centra en el huésped, no en el defecto. Es una zona de poca demanda, nos permite hacerlo solamente con apósitos y desbridamientos en consultorio y es una chulada cuando combinamos ambas técnicas, inducción de hipergranulación con colgajos. Gracias. Les tengo una pregunta. Cada uno podrá contestarla de manera individual y pueden decidir hacerlo de manera rápida, inductiva o tardarse el tiempo que quieran, incluso si quieren toda la plática, en pensarlo. Un bat y una pelota cuestan 110 pesos. El bat cuesta 100 pesos más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? Al final vamos a ver la importancia y su relación con el tema. Durante la plática y al término de la misma esperamos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo dar un antibiótico? ¿Cuál antibiótico? ¿Por cuánto tiempo? ¿Tiene alguna utilidad el cultivo para decidir el antibiótico? ¿El antibiograma qué es? ¿Qué parte forma de este tratamiento? El tratamiento lo vamos a dar oral, intravenoso, combinado. ¿Tenemos que tomar alguna prueba de laboratorio para decidir si cambiamos, suspendemos o terminamos el tratamiento? ¿Cuándo? La artritis séptica crónica ya no es una urgencia, por lo tanto, el antibiótico debe esperar hasta la toma del cultivo. Esto es muy importante, tenemos que diferenciar. La artritis séptica requiere un antibiótico empírico, o mejor dicho, de probabilidad desde un inicio, la artritis séptica aguda, pero la artritis séptica crónica es indispensable esperar hasta el tratamiento. Y el tratamiento puede ser, como ya lo mencionaron, artroscopía o desbridamiento abierto, pero en algunos pacientes que están muy complicados y que no podemos ofrecerle un tratamiento quirúrgico, sí tenemos que drenar la articulación mediante artrocentesis. Es vital drenar esa articulación, si no es en quirófano, en la sala de la terapia intensiva, en la cama del paciente, en donde se pueda, pero hay que retirar el tejido. ¿Cuál antibiótico vamos a dar? Sigue siendo en nuestro medio actualmente el Staphylococcus aureus la bacteria más común. Por lo tanto, si sospechamos que el Staphylococcus aureus es meticilino sensible, es decir, lo adquirió en la comunidad, debemos iniciar uno y solo un antibiótico y debe ser de preferencia una cefalosporina de primera generación. Si tenemos la duda de si la germen lo adquirió intrahospitalariamente, entonces vamos a sospechar que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente y debemos iniciar vancomicina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, tenemos que iniciar con vancomicina. No hay duda sobre cuál es el patógeno más común, más frecuente y más importante y al que tenemos que dirigir todas nuestras estrategias. Es y sigue siendo el Staphylococcus aureus, pero no en todos los pacientes. Hay dos grandes excepciones. Los pacientes con VIH sí es mucho más común la micobacteria, sin embargo el antibiótico inicial sí tiene que ser una cefalosporina.
Y en aquellos pacientes que son adictos a drogas, sobre todo intravenosos, sí va a ser una bacteria gram negativa. Por lo tanto, tenemos que iniciar con una cefalosporina de tercera generación. Estas son las guías internacionales en donde a los gram positivos meticilinos sensibles les van a recomendar cloxacilina. En México no existe, lo más parecido que tenemos es la dicloxacilina, que no tiene un buen apego, que tiene varias complicaciones, por lo tanto en México sigue siendo una cefalosporina de primera generación nuestra opción. En otros países sí la cloxacilina. Y en los bacilos gram negativos tenemos que iniciar con una cefalosporina de tercera generación que es ceftriaxona. Siempre y siempre solo un antibiótico, nunca dobles o triples esquemas de probabilidad. ¿Cuánto tiempo la vamos a dar? En la artritis séptica crónica primaria de más de 2 semanas, el antibiótico tiene que ser entre 10 y 14 días. En la artritis séptica crónica recidivante, de 10 a 14 días. Esta no es una osteomielitis, el paciente tiene sinovial, el paciente tiene la concentración de antibiótico intraarticular es similar a la sangre, por lo tanto el antibiótico tiene que ser por periodos muy cortos. Si el paciente tiene asociado una osteomielitis, entonces cambia y tenemos que dar tratamientos largos, pero los largos se han ido acortando, al máximo, de preferencia 3 a 4 semanas. Y tenemos que hacer nuestro control obviamente por clínica y por laboratorio. El ideal para artritis séptica crónica es la PCR. ¿Para qué el cultivo? Bueno, para iniciar el antibiótico específico, pero el cultivo no va a determinar la duración del tratamiento. Hasta en un 50% el resultado es negativo. Recuerden que nos mencionaron que la sensibilidad puede ser hasta del 80% si el cultivo es de tejido sinovial, pero si el cultivo es de aspirado va a bajar hasta 50%. No es necesario repetir los cultivos para suspender el antibiótico hasta esperar la negativización. En caso de que el paciente por sus condiciones clínicas requiera una nueva cirugía, el cultivo nos sirve para ver si cambió el germen. El germen no cambia. Nuestro diagnóstico debe estar fundamentado en el primer cultivo y el segundo generalmente es por colonización. Es muy común que en el primero sale Staphylococcus aureus, le dan tratamiento y en el segundo Acinetobacter. Vamos a andar en tratamiento para Acinetobacter. Esto es un error. Seguramente ese Acinetobacter es una colonización. ¿Sirve el antibiograma? Claro que sirve. El antibiograma, recuerden, es una prueba diferente al cultivo. El cultivo es uno y el antibiograma es una prueba que se le realiza al cultivo y este va a depender de nuestro laboratorio. En caso de Staphylococcus aureus, la piedra angular del cultivo es la sensibilidad a la oxacilina. Si es sensible, sabemos que nuestra cefalosporina es correcta. Si no es sensible y es Staphylococcus aureus, entonces tenemos que escalar a vancomicina. Y recuerden, las concentraciones mínimas inhibitorias no son comparables entre antibióticos. No porque vean un número menor quiere decir que es mejor. El único marcador válido con los cultivos es el menor que. Si tiene un menor que, significa que ese antibiótico es efectivo a menores concentraciones. La concentración mínima inhibitoria predice resistencias. Oral intravenoso combinado. La terapéutica oral ofrece las mismas concentraciones séricas y por lo tanto las mismas concentraciones intraarticulares que la terapéutica intravenosa. El costo-beneficio justifica el inicio intravenoso, esperamos el resultado del cultivo y una vez teniendo el cultivo, ajustar a terapéutica oral. No requerimos al paciente hospitalizado a los 14 días. ¿Qué pruebas de laboratorio debemos de tomar? Debemos de realizar. Bueno, es bien complicada la artritis séptica crónica porque pueden observar que la proteína C reactiva nada entre un 3 hasta un 360 y la velocidad de sedimentación entre un 2 y un 110. Son muy inespecíficas, es muy difícil, aunque lo mejor va a ser un control con PCR, la cual tiene que descender más o menos un 30% al tercer día, lo cual significa que nuestro tratamiento está funcionando. La procalcitonina en infecciones musculoesqueléticas no es válida, tiene una sensibilidad cercana al 50%. No quiere decir que no se realice, que no la deben de realizar, pero la sensibilidad es la más pobre en infecciones musculoesqueléticas. ¿Cómo se va a comportar la proteína C reactiva? En infecciones agudas puede elevarse hasta 100, pero en infecciones crónicas va a tener un incremento muy discreto, más o menos de 10. No hay guías o puntos de corte. Yo recuerdo que se nos preguntaba cuánto en la artritis séptica crónica
no es tan puntual. Existen infinidad de artículos sobre artritis séptica crónica, y es nuestra obligación estar al pendiente de los artículos como van saliendo. Mientras nosotros celebrábamos la independencia, el 16 de septiembre de este año, la prestigiosa revista The Nature publicó su informe sobre la resistencia bacteriana de 1990 al 2021 y su proyección para el 2050. Si ustedes recuerdan, había sacado un artículo similar, ya dando la primera advertencia en el 2019, y este 16 de septiembre surgió este artículo. ¿Qué nos dice? Que la resistencia bacteriana es una realidad que se presenta sobre todo en personas mayores de 50 años. Algo estamos haciendo mal, y si no lo tenemos en cuenta, vamos a seguir haciéndolo mal. Ha descendido la resistencia bacteriana en personas menores de 5 años. Se atribuye a que los pediatras se han puesto las pilas, han disminuido la dosis de antibiótico, han sido más selectivos por menos tiempo, pero ha aumentado la tasa de mortalidad asociada y atribuible a resistencia bacteriana en personas mayores de 50 años. Actualmente, la mortalidad es de 1 millón de personas atribuibles a la resistencia bacteriana, y asociada 5 millones de personas mueren cada año. Esta tabla que salió en esta revista, en el informe anual de 200 países, observamos cómo en verde está la mortalidad asociada o relacionada a resistencia bacteriana, en verde en 1990 y en azul en el 2021. Vemos cómo las edades menores sí han disminuido la mortalidad, pero en edades mayores ha ido aumentando. Este gráfico, que solo recorté la parte de América, observamos cómo se comportaba la resistencia bacteriana en el 90, en el 2021 y la proyección que tenemos para el 2050. El único país que está haciendo bien las cosas es Canadá. De ahí en fuera se estima que va a subir hasta el 20%. Va a incrementar, perdón, hasta 20 por 100,000. La resistencia bacteriana es un problema mundial, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como probablemente el mayor problema que tengamos a corto plazo. Nosotros crecimos en una medicina con antibióticos, pero tal parece que esos antibióticos ya no van a funcionar. Entonces tenemos que prestar mucha atención. Nosotros, como parte del colegio, vamos a hacer un pequeño taller el próximo año para el uso y manejo de los antibióticos, al cual los invitamos. Aquí vemos cómo sigue siendo el factor más importante, el germen más importante asociado a resistencia bacteriana, el Staphylococcus aureus y el Acinetobacter. Y en México, en Latinoamérica y el Caribe, el Staphylococcus aureus y el Acinetobacter son las principales causas de mortalidad asociada a resistencia bacteriana. Y bueno, la respuesta, seguramente los que decidieron de manera intuitiva rápida dijeron 10, los que se tomaron el tiempo para pensar, la respuesta es 5. Esta prueba es una prueba psicológica que el profesor Daniel Kahneman, quien es psicólogo y economista, ganador de un premio Nobel, la diseñó para demostrarnos que el ser humano tiene dos tipos de pensamiento: un pensamiento rápido e intuitivo, formado en el entrenamiento, y un razonamiento lento, en donde tenemos que bajar las revoluciones para decidir. Al cirujano, al ortopedista, nos encanta el pensamiento inductivo, rápido, decidir qué hacer en el momento con el paciente. En los antibióticos tenemos que frenar esa revolución de nuestro cerebro, no agregar 1, 2, 3, 4 antibióticos, sino pausarnos, tomarnos el tiempo antes de decidir e indicar cuál es el mejor antibiótico para nuestro paciente. Y bueno, eso será todo de mi parte. Buenas noches, soy Juan Manuel Espinosa Palacios, dirigiré esta noche esta sesión de preguntas. Aquí en el auditorio, ¿alguna pregunta?
Doctor Arturo Pérez Cuellar, una pregunta para usted. ¿Nos pudiera platicar un poquito más sobre lo que es el Caro Luxurians? Sí, claro. Sí, sí. Es una técnica en donde se va a orientar la reconstrucción hacia el huésped. Lo que hacemos es estar al pendiente de su nutrición, sobre todo el aporte proteico, y nosotros vamos a jalar tejido conectivo del lecho. Puede ser desde el otro lado, por ejemplo, desde lo profundo de lo lateral del tobillo y jalarlo hasta la zona medial. Esto incluye un desbridamiento inicial agresivo respetando la mayoría de las estructuras, y vamos a dejar un ambiente húmedo proexudativo, no estresarnos por la presencia de exudado, va a haber mucho exudado, y vamos a obtener un tejido de granulación en húmedo, a diferencia del back que es en seco, y tarda aproximadamente 14 a 21 días en la aparición. La razón por la que mayoría de las veces no se logra es porque el compañero ortopedista se desespera en el día 7, 10, quiere ver algún resultado, se desespera con el exudado, hace un nuevo aseo, hace un nuevo procedimiento y entonces ese tejido no aparece. Entonces la inducción de una hipergranulación se trata de un tejido inflamatorio reactivo en una zona sana que está curando. Muchas gracias, doctor Arturo. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Sí, claro. Buenas noches. ¿Cuándo no amerita cirugía una artritis séptica crónica? Para el doctor Ramos, por favor. Una cirugía va a estar indicada siempre que las condiciones generales del paciente lo permitan, pero en pacientes que tienen una artritis séptica crónica poliarticular no recomendamos la cirugía. Lo que sí recomendamos es el drenaje de las articulaciones y no es necesario hacerlo en quirófano. Buenas noches. Hablábamos sobre una cirugía en 2 tiempos en aquellos pacientes en los que tenían procesos agudos. Sin embargo, ¿hay algún periodo ideal que se haya que esperar una vez que se haya resuelto una artritis séptica aguda en el contexto de un paciente que tiene una gonartrosis ya severa asociada a la misma artritis séptica y que queremos intervenir con una artroplastia de rodilla? Gracias. Doctor Hernández García, ¿nos pudiera apoyar con la pregunta? Sí, en cuestión a en qué momento emprender o realizar la cirugía después de un proceso infeccioso agudo, si hay recomendaciones. De primera instancia es importante controlar esa fase aguda. Realmente lo que se recomienda es tener un periodo de latencia de unas 3 meses o 2 semanas, que es lo que se sugiere, esperando ver que la infección se haya controlado y que el paciente tenga condiciones óptimas para poder realizar una artroplastia de rodilla. Doctor Arturo. En ese mismo tema hay que recordar que el antibiótico va a durar un tiempo. Vas a determinar cuánto tiempo va a ser el tratamiento. Usualmente se considera la PCR, como dijo el doctor Fabián, para el seguimiento. Y el antibiótico nos da un fenómeno que se llama terapia supresiva o efecto supresivo. Entonces, si después del tratamiento estás totalmente seguro que el tratamiento es adecuado, lo puedes hacer en one step. Si deseas esperar a ver si el antibiótico está teniendo un fenómeno supresivo, tienes que esperar a que termine el antibiótico y esperar ese periodo en promedio de 3 meses para ver que la PCR no levante. Si la PCR levanta de nuevo, es que algo adentro está mal, el desbridamiento es insuficiente, o las condiciones de tu paciente que lo llevaron a la artritis séptica inicialmente, porque no son, las artritis sépticas no son tan espontáneas. Entonces tu paciente tiene que tener una artritis reumatoide, un estado inflamatorio, tiene que tener una diabetes descontrolada. Entonces no se ha controlado lo que la originó y al término de esos meses vas a ver la reaparición de la artritis séptica. Entonces, en el caso de que te vayas a multistep, 3 meses
con el objetivo en claro, no tanto de que el tiempo mismo lo va a curar, sino de ver que la terapia supresiva termine y tengas que se muestre si sí fue exitosa o no. ¿Qué ventajas tiene el desbridamiento artroscópico sobre el desbridamiento abierto? Doctora Arturo Miranda, ¿nos pudiera apoyar? Híjole, no le veo no le veo ninguna, al menos estamos tratando de, es un proceso sinovial, con el proceso artroscópico solo vamos adentro, no toda la zona o no toda la totalidad. Entonces, podría ser, tal vez la quiero ver como un procedimiento menos agresivo dependiendo de las condiciones del paciente, pero en cuestión de tratamiento de un proceso séptico no le veo ninguna, al contrario. Hola, buenas noches. Para el doctor Miranda, ¿qué opciones de tratamiento tenemos en las secuelas de la artritis séptica de codo? Si la artroplastía no funciona y la artrodesis no nos va bien. Depende mucho del proceso destructivo o lo que nos haya quedado después de la artritis séptica crónica. Se recomienda, como había dicho, la eliminación de detritos del desbridamiento y por lo general las férulas dinámicas. Okay, los procesos de soporte es con lo que mejor le va, no porque mejoren la función o le den un mayor aporte, pero evitamos o no aceleramos los procesos destructivos. Entonces, las férulas dinámicas de polipropileno, las coderas mecánicas, esa es una de nuestras mejores opciones. Hola, buenas noches, felicidades. Una pregunta para el foro. ¿Ustedes han visto alguna utilidad en la utilización a la hora de hacer el desbridamiento de soluciones con antibiótico? ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? ¿O lo contraindican? ¿No hay alguna situación que altere el cartílago articular? Bueno, nos vamos turnando, cada quien tiene una opinión diferente. Nosotros, doctora, hemos experimentado y trabajado con diferentes soluciones. La que cuando utilizamos alguna, formalmente usamos Prontosan. Más que ponerle antibiótico a la solución, amicacina o algún otro, yo creo que ahí también Fabián diría que tendría que ser algo más específico. No sé qué usen ustedes en soluciones. Pero en cuanto a antisépticos, pues bueno, incluso como en el INR usábamos el Aquaseptic o el Microdacin, pero el hueso y el tejido siendo poroso y siendo adherente y pegajoso, aunque hemos visto que aunque usemos soluciones antisépticas y el Jet Lavage, el Interpulse y demás cosas locales, aún así van a quedar fragmentos manchados microscópicamente, y ese tiene que ser un trabajo de autodigestión del cuerpo junto con el antibiótico. Independientemente de la solución antiséptica que usemos, nunca la vamos a poder dejar la articulación al 100% estéril. Siempre va a ser un trabajo propio del organismo. Bueno, los antibióticos locales irrigados, realmente la utilidad es nula. Locales sí tienen utilidad intramusculares y el único que tiene efectividad es la vancomicina, aplicada local de forma intramuscular, pero para irrigación se ha visto que realmente solamente es para tranquilidad del cirujano, para pensar que está haciendo algo más, pero su utilidad científica práctica es muy poca. Entonces mi recomendación es que no lo usen. El problema de introducir vancomicina local intramuscular, que sí tiene efectividad, tiene el problema de que en algunos casos ocasiona necrosis, y ya tenemos pacientes que están sufriendo de esos tejidos. Por lo tanto nosotros en las articulaciones no los recomendamos. En la única que sí tiene bastante utilidad es en la columna, pero fuera de eso, en las articulaciones axiales no es muy recomendable. Recordar un poco farmacodinámica, farmacocinética, qué proceso o por qué son vía intramuscular, vía oral. Algunos necesitan un proceso que no se va a dar en la articulación.
Entonces, como dijo Fabián, es más para calmar la conciencia del cirujano. Pues sí, realmente un tema controversial, incluso en columna hay muchos que recomiendan, hay muchos que no recomiendan, hay unos artículos con muchas bases o sustentos científicos en el cual se recomienda el antibiótico en polvito, etcétera, durante el acto quirúrgico, pero bueno, en este caso hablando de artritis séptica crónica, pues yo creo que el uso de implantes de última generación les van a dar menor riesgo de infección, el uso de cementos con antibiótico pues van a dar un mejor resultado en atención de estos casos. Ya que toca el doctor el tema de columna, nosotros por ejemplo en columna, cuando hay un absceso inicial, si está reciente, está en agudo, pues entramos por la misma herida, y si es algo recidivante, crónico, donde el cirujano de columna nos pide que no toquemos la instrumentación, hacemos el drenaje por artroscopía, metemos el artroscopio a columna y irrigamos con soluciones antisépticas, soluciones lo que le echemos, mientras no quitemos la instrumentación, no va a dejar de salir. Eso lo vimos con un paciente hace poquito, que con el Midas tronamos un segmento de 3 tornillos, el paciente llegó ya con sepsis de que era la tercera recidiva y la última llegó ya con neuroinfección. Entonces, por más que le echamos el líquido más caro que encontramos, el desbridamiento sigue siendo el retiro del implante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Hay alguna diferencia entre el microorganismo patógeno y la articulación afectada? En general, es una pregunta interesante. En las articulaciones axiales siempre es Staphylococcus aureus. Periféricas, pero en las axiales sí se ha visto esternoclavicular, columna, pubis, gram negativos. Si tenemos una artritis séptica de la esternoclavicular, del pubis, del esqueleto axial, sí el germen más frecuente va a ser gram negativos, a diferencia de las periféricas, que es Staphylococcus aureus. Eso sí está documentado. Entonces, ante una de central, sí recomendamos iniciar con ceftriaxona. Gracias, doctores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿hay alguna recomendación en cuanto a esperar el tiempo después de alguna infiltración a una articulación, esperar para realizar un procedimiento? Es decir, si yo infiltro una rodilla, un hombro, una articulación, ¿qué tanto tiempo debo de esperar para evitar una infección al realizar un procedimiento como una artroscopía o una artroplastía? En realidad no hay un tiempo entre después de una infiltración, que una ventana que contraindique un procedimiento artroscópico o abierto, no hay ninguna evidencia. Tú puedes hacer una punción un día y al día siguiente hacer una prótesis, por ejemplo. Eso está bien en algunos pacientes en que tenemos una ocupación y tenemos duda. En algunos países lo que hacen es una punción previa para descartar que haya alguna bacteria. Lo que hacen es lo que dijo la doctora, hacen metagenómica. En 6 horas tienen el resultado, que es negativo, y al día siguiente, bueno, lo están operando. Terminamos la sesión de preguntas. Le doy la palabra al doctor Patricio Dove. Bueno, muchas gracias a la doctora, muchas gracias al capítulo de infecciones por darme la oportunidad. Es solamente para hacer una atenta invitación para ahora. Ya se abrió la convocatoria para trabajos libres, solo para invitarlos a todos a poder verla en la página del colegio. Vamos a estar ya recibiendo trabajos desde este momento, entonces, sobre todo hoy que hay muchos residentes aquí con nosotros, muchos R4, muchos R5,
Aprovechen ahorita para mandar sus trabajos para que podamos, que sea ya su iniciación para formar parte del colegio y que puedan estar concursando también para los premios que vamos a estar otorgando, ¿vale? Era solo la invitación, vayan a conocer la convocatoria y los estamos viendo en el próximo congreso en Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Nada más queríamos anunciar que tuvimos 270 participantes presenciales y 240 por Zoom. Le damos las gracias nuevamente a la doctora Frida por haber apoyado mucho con las instalaciones y buenas noches a todos.